muchas cosas que hacer. Pero bueno, el devocional es todos los días, ¿sí? Mi devocional es todos los días, pero bueno, siempre no puedo estar streameando porque se me complica un poco, ¿no? Así que bueno. Bueno, empezamos con Hebreos 12, habíamos dejado la galería de la fe en Hebreos 11 y ahora seguimos con Hebreos 12, ¿sí? Y acá lo que quiero que se entienda acá en Hebreos 12:13, que ya pasa a la práctica, ya dio una teoría teológica increíble, que ya la analizamos bastante, sobre Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Eh, qué es lo que está haciendo Jesús a la diestra de Dios, ¿no? Porque siempre decimos está a la diestra de Dios, bueno, pero ¿qué está haciendo? Y ese sumo sacerdote en un tabernáculo celestial. Entonces empieza el 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué había? Había testigos, todas las personas, ¿sí? Había muchos testigos en esa época de lo que pasó con Jesús. Pero también las historias del Antiguo Testamento se utilizan para dar testimonio de Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que leímos, toda la galería de la fe que nos mostró en el capítulo 11 es nube de testigos, ¿sí? Que yo pienso que acá el autor se está refiriendo a eso porque terminamos de hablar de todo, de muchos personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces dice, teniendo nuestra tan grande nube de testigos, ¿sí? Pero yo pienso que también en esa época había mucho testimonio sobre el sacrificio de Jesús. Muchos hablaban, muchos decían, murió y resucitó. En la tumba no está. Y acá quiero agregar que en esa época no es como, bueno, ahora también, ¿no? Pero en esa época creo que era peor que ahora, era que, bueno, se murió, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el cuerpo? Era la prueba de que la persona estaba muerta. O sea que se respetaba mucho eso, ¿sí? Bueno, muchos dicen que los seguidores, los apóstoles fueron y sacaron el cuerpo, ¿sí? Pero ¿quién muere por una mentira, no? Pero bueno, otro tema, no me quiero ir de mucho. Bueno, acá yo puse primera de Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando, ¿ven? Que los apóstoles testificaban que esta es la verdadera gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios, el verdadero regalo de Dios, que es Jesús, en la cual estáis, ¿sí? Entonces, nosotros también, ¿sí? Seguimos testificando que Jesús murió y resucitó 2000 años después, ¿sí? Después seguimos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos está pidiendo? Tenemos que analizar, ¿sí? Analizarnos lo que pensamos primeramente siempre, ¿no? Pero también nuestros actos, pero lo que vemos, escuchamos y pensamos va a hacer que actuemos, ¿sí? Es así. Entonces, al analizarnos y buscamos a Dios para que nos limpie de pecado, ¿sí? ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? Y que nos ayude también para dejar de hacerlo. Porque nosotros no tenemos chance contra el pecado por nuestra cuenta. Sin Dios y sin Jesús, ni nos damos cuenta siquiera, ni siquiera aceptamos nuestros errores, ¿sí? Es el que nos muestra los errores y nos ayuda a dejarlos, ¿sí? Nos muestra la guía. Y acá yo puse Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿sí? La segunda venida de Jesús. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, ¿ves? Velad, estar atentos, ¿sí? Pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces, acá que nos está pidiendo, nos pide atención, ¿sí? Dios nos pide atención en nuestra vida para que podamos dejar lo que a Él no le agrada y hacer lo que a Él le agrada, ¿sí? Recuérdense que las obligaciones son de hacer y de no hacer, ¿sí? Y después dice, corramos con paciencia, ¿sí? Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Es como, tener paciencia, pero tampoco te quedes ahí tranquilo sin hacer nada, ¿no?
Hay que tener paciencia, ¿sí? Porque a veces nos volvemos locos porque queremos dejarlo, ¿sí? Esa locura que tenemos por dejar, dejar. Pero nos vamos a equivocar, ¿sí? Hay que ser pacientes en el obrar de Dios. Vamos a equivocarnos y tenemos que aprender a arrepentirnos y seguir su voluntad. Vamos a errar, somos seres humanos. ¿Sí? Perfecto fue Jesús, Pablo hasta ahí nomás, casi que lo alcanza, pero pues perfecto no fue nadie, ¿sí? Entonces, eh, mirémonos pacientemente, entendiendo, esto me está costando, esto, ¿sí? Entonces, lo que nos cuesta pedir ayuda a Dios, quiero dejarlo. ¿Vamos a caer? Vamos a caer. Por eso vamos a perder la salvación. Y no, si nos arrepentimos y volvemos. Pero acuérdense esto de pecar voluntariamente. ¿Sí? Porque vamos a pecar, nos vamos a equivocar, de eso no hay ninguna duda. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta después que nos equivocamos y nos tenemos que arrepentir. ¿Sí? Pero esto de andar pecando voluntariamente, eso de darme cuenta que estoy haciendo mal y lo hago mal, cuidado con eso. ¿Sí? Y bueno, yo acá puse Santiago 5 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ven? Paciencia. Porque es fácil perder la paciencia en este mundo. ¿Eh? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Esa paciencia que había. Porque hoy en día, bueno, tenemos todos los canales de agua, todo, ¿no? Pero en esa época, aparte en zona desértica, no llovía seguido. Tened también vosotros paciencia, como este labrador, ¿no? Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Y cómo compara este labrador con los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que está mostrando, hay un trabajo en nuestro ser, hay un trabajo de oración, hay un trabajo de lectura bíblica, hay un trabajo, ¿sí? Como el que trabaja la tierra y tiene su fruto, hacia el trabajo de un cristiano para dar fruto, ¿sí? Frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay un trabajo, hay que trabajar, hay que hacer, ¿sí? Hay que hacer, hay que pensar como a Dios le agrada. Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, ¿sí? Ya viene. Hay guerras en Israel, estemos atentos a eso. Creo que ya lo dije varias veces. Yo no estoy ni con Israel ni con Irán, ¿sí? Pero con Irán no puedo estar si son perseguidores de cristianos, los matan. Eh, los torturan también. O sea que yo con Irán no puedo estar, pero tampoco voy a pedir que le tiren una bomba, ¿viste? Todo pasa porque Dios quiere igual, ¿eh? Pero yo lo que veo que se está armando el tercer templo. Y el que se sienta ahí es el anticristo, ¿sí? Ya lo analizamos a eso, ¿sí? Pero si quieren lo pueden buscar, yo ya lo analicé. Creo que está en Tesalonicense por ahí, que se va a crear un tercer templo, ¿sí? Y después continúa, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Ve? Ahí veo al hermano, no tengo paciencia, ya me quejo, ya me da bronca. ¿Por qué este hace esto? ¿Por qué este es así? ¿Por qué? Y constantemente criticando, ¿no? No nos quejemos, ¿sí? Para que no seáis condenados, porque si vos te quejas, digo, ¿de qué te quejas? ¿Y de qué te quejas? Si yo soy el que juzga. Pareciera que acá hay un desorden total, ¿no? Pareciera que no hay orden, pero hay orden, ¿sí? Por eso vivimos por fe, porque en un mundo desordenado sabemos que hay un Dios de orden, ¿sí? He aquí, el juez está delante de la puerta, ¿sí? Está hablando de Dios. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, ¿sí? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios era muy misericordioso. Porque yo creo que cualquiera sabiendo que es perfecto, no actuaría con misericordia. Actuaría con altanería, ¿no? Míralo a este. Yo fui así, ¿eh? Mirá, así, a todos miraba de arriba, ¿no? Así que tengamos no tengamos una estima que no tenemos, ¿sí? Tengamos un... Tampoco te podemos estar depresivos, pero tampoco podemos creernos mejor que todo, ¿sí? Hay un punto medio, ¿se entiende? Amén. Entonces, qué nos dice acá? Corramos esa carrera, corramos, lleguemos, alcancemos, pero a medida que vamos dando frutos no podemos creer mejor que el otro.
Eso es lo que nos está diciendo acá. A medida que vamos dando fruto del Espíritu Santo, no nos podemos creer mejor que nadie. Porque fue Dios el que obró, fue Dios el que te hizo así. Entonces tenés que darle gracias a Dios y actuar con misericordia como lo hizo Jesús. El ejemplo perfecto de Jesús fue cuando lo estaban matando. Lo estaban matando y salió por su boca a decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es increíble y lo están matando. ¿Quién se muere así? Pidiendo que lo perdonen al que lo está matando. ¿Y cómo sigue? Puestos los ojos en Jesús. Claro, nosotros tenemos que mirar a Jesús. Si nosotros no miramos a Jesús, no vemos que somos deudores. Y pensamos que nada sirve. Todo lo que hacemos no tiene paga. Es galardonador, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver a eso. El autor y consumador de la fe. ¿Sí? Nuestra fe está fundada en el sacrificio de Jesús, porque si no, no tendríamos ni fe, ni conoceríamos a Dios, ni nada. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Debemos pensar continuamente en Jesús y confiar en el sacrificio que hizo para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios. ¿Sí? Él murió para eso, para que hoy nosotros tengamos la presencia de Dios. ¿Sí? Y la palabra dice, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Siempre la recuerdo esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando pecas, se entristece, perdés la presencia de Dios ahí. ¿Sí? El Espíritu Santo es presencia de Dios. Entonces acá yo puse Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, ¿no? Y yo, esto me contesta, pues yo no lloraba antes, para mí, viste, llorar era de, vamos a decirlo así para no decir mala palabra, ¿no? Era de nena, ¿no? Llorar era de, de afeminado, ¿sí? Yo no voy a llorar, ¿sí? Y ahora, cada vez que oro, cada vez que hay momentos en los que lloro con desconsuelo, y acá entiendo porque lloro, porque alguien murió por mí. Yo estoy viviendo con la presencia de Dios porque Jesús dio su vida. Entonces lloro como llora por quien pierde un hijo. ¿Sí? ¿Amén? Vamos con el 3. Ahí conectado. Dos espectadores. ¿Los dos de siempre serán bots? Bueno, vamos al 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Jesús soportó torturas, ahí mirá, lo puse, y de su boca salió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y ahí en Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, ahí dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, ¿sí? Entonces, dice, sufrió contra sí mismo por los pecadores, ¿no? Y entonces no nos cansemos, ¿sí? No nos cansemos. Eh, Me viene a la memoria también, aunque el justo 7 veces caiga, 7 veces se levanta, ¿no? Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿sí? Aún no hemos recibido un castigo semejante al de Jesús, ¿sí? Aún no nos mataron por decir, estás equivocado, por decir, Dios te está juzgando, porque por eso lo mataban a los profetas. Porque no querían aceptar que estaban equivocados en su forma de actuar. Entonces, al no querer admitirlo, al no querer ver la verdad de que eran juzgados por un ser superior, ¿sí? Al no querer admitir eso, entonces, y te mato, pero así, sí, te mato porque ya no te quiero escuchar más, ya no quiero que otras personas piensen así, de que hay un ser superior a mí, ¿sí? Eh, Y bueno, acá Mateo 24:9 lo dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿ven? Por eso aborrecen a Jesús. Porque o estás con Jesús, estás con Dios, o, o perdés, ¿sí? Entonces es decir, cambio esta forma de vida que tengo para poder obtener esa salvación, o sigo viviendo así, y elegían seguir viviendo así, y como los veían a los otros contentos, pienso eso, no sé, como que
se rebelaban. No entiendo por qué matar a un cristiano, porque un cristiano de verdad se porta bien, ¿no? Pero bueno, no les entra en la cabeza el juicio de Dios, pienso yo. 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Aquí quiero hacer un parate, ¿sí? Quiero hacer un parate, vamos acá, ¿sí? Entonces, esto de no haber resistido hasta la sangre, eh, eh, pienso que es en la persecución, en la muerte, ¿sí? Eso, yo pienso que es eso, ¿sí? Algunos lo toman para otro lado, ¿sí? Como que hay momentos en que hay que resistir al pecado tan fuertemente que pienso que con oración y ayuno se va a eso, ¿sí? Yo acá esto lo tomo, ¿ves? Combatiendo contra el pecado, aparte dice, ¿sí? Contra el pecado que ves en el otro, porque vos le tenés que advertir al otro, no juzgar, ¿eh? No juzgar. Juzgar que es agarrar y decir, él ves al otro pecando yo te disciplino. No, ahora vamos a ver bien quién disciplina. ¿Sí? Porque si creemos en un Dios, al que peca, tiene un pago por el pecado. Y el pago es ausencia de Dios. Y si no está Dios, ¿quién está? ¿Sí? Entonces, al haber ausencia de Dios, está el enemigo ahí, ¿sí? Es así. Entonces, y acá viene una exhortación. ¿Bien? Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Nuestra relación con Dios, acá está dando, es como la de un padre con su hijo. ¿A quién tenemos de padre espiritual? ¿Sí? ¿Es comparable al padre que tuvimos terrenal? Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que me gusta de este capítulo. La relación que deja Jesús con su sacrificio con nosotros. Con nosotros que no éramos nadie. ¿Sí? Con nosotros que estábamos apartados, religiones paganas, eh, en esa época, ¿no? Ahora apartados con cualquier distracción menos leer la Biblia, cualquier distracción menos ir a orar. Y no me hago el, wow, yo, yo estoy todo el día orando, todo el día leyendo la Biblia, porque no es así, yo también tengo mis luchas, ¿sí? Pero tenemos que pelear contra las distracciones que tenemos. ¿Sí? Yo esto que cuento me pasa a mí también, yo tengo mis luchas, no soy Jesús, ¿eh? Pero bueno, sí sé, entiendo, comprendo y quiero compartir lo que sé, ¿no? Eh, ahora, que yo, si ustedes me dicen, pones en práctica todo esto, y cada vez que lees la Biblia te va a molestar, porque la carne se olvida de lo que le agrada a Dios, porque los frutos de la carne van en contra de los frutos del Espíritu. Si vos no orás y no lees la Biblia, vas a pecar, ¿sí? Y que me corrijan si quieren, yo pienso que el que no va al cielo es porque no oró y no leyó la Biblia, porque cuando vos orás y lees la Biblia, tenés la guía de Dios, ¿sí? Tenés la guía de Dios, querés ir a la iglesia, ¿sí? No es solo ir a la iglesia cuando hay iglesia. Está perfecto eso, yo no digo que no, ¿eh? Pero hay que hacer altar en casa. Hay que ser templo en casa, ¿sí? ¿Cómo somos templo en casa? Alabando, orando, ayunando, leyendo la Biblia. Hay que dedicarle un tiempo a Dios. Y bueno, esto que el versículo 12, 5, 6, ¿sí? Es Proverbios 3:11, ¿sí? Está citando. Por eso dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, y ahí cita Proverbios 3:11 que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Sí? Acá pone, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque Jehová, al que ama, castiga. ¿Sí? Acá aparece castigo, que ahora vamos a ver el tema de la disciplina, ¿sí? Que la tengo analizado acá, que me fui al griego, ¿sí? Como el padre al hijo a quien quiere, ¿sí? Bueno, acá el que es padre, el que está, ¿sí? El que, el que ve que su hijo haga las cosas bien, ¿no? Eh, yo en eso soy bastante pesado, ¿no? Que cada vez que veo que se equivoca se lo digo, es así. Y ellos me lo dicen a mí, y hermosa relación padre-hijo. Pero siempre con respeto, ¿no? Pero bueno, un padre tiene que estar, tiene que educar, ¿sí? Pero acá, bueno, vamos a poco, ¿sí? Vamos a poco.
acá lo que quiero dejar en claro es que Jesús murió y nos dejó una relación entre Dios y nosotros que aceptamos a Jesús como nuestro Señor, Salvador, eh, por eso somos cristianos. Entonces, nos deja una relación de padre e hijo con Dios. ¿Sí? Somos hermanos menores de Jesús. Entonces, vamos al 7. Si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá? Si vos tenés un hijo, lo tenés que disciplinar. Lo tenés que. Y acá quiero ir a la definición, ¿no? Entrenar a un niño. Qué linda definición. Entrenar. ¿Entrenarlo para qué? Para que entienda, ¿sí? Entienda que hay una consecuencia de sus actos. De que si hace el mal va a haber un castigo. Y ya no depende de mí como padre. Porque yo estoy como hijo. Yo soy hijo también. ¿Sí? Yo soy hijo y estoy sujeto a eso. A, si hago el mal, Dios me va a castigar. Si hago el bien, Dios me va a premiar. Es así. Entonces, hay que entrenar a nuestros hijos en hacer el bien y hacérselo entender, que no sos vos, o sea, vos ahora soy yo porque vos sos chiquito y yo te tengo que educar porque yo soy tu papá, es así, pero cuando vos crezcas, yo ya no voy a estar, ¿sí? A mí ya no me disciplina mi papá. Yo a mi viejo lo veo, a mi vieja también la veo, la quiero mucho, pero ya no me disciplinan ellos, ¿sí? A mí me disciplina Dios. Yo sé que si hago el mal, y a veces cada vez más rápido ese, en mi... Si yo me equivoco, ¡pum! Así. Y me encanta, porque lo dejo de hacer. Porque si no hay castigo, no hay corrección, no hay disciplina de Dios, vamos por el mal camino. Y entonces, ¿para qué no disciplina a Dios? ¿Y para qué? Ahora vamos a ver, ahora vamos, para me estoy adelantando. Entonces dice, yo acá pongo, es deber de los padres educar a sus hijos para que sigan a Dios. Es nuestro deber, como papá, educar a nuestros hijos. Es que mi hija se gane la vida como quiere, porque a veces nos volvemos locos. Ay, no, porque yo quiero que sea esto. No, porque mi hijo va a hacer esto. ¿Sí? No, yo le digo a mi hija, vos te tenés que ganar la vida. Fíjate de qué te vas a ganar la vida, de dónde va a entrar dinero. Fíjate. Algo tenés que estudiar, les digo, porque cada vez está más complicado que ingrese dinero, ¿sí? Pero, eh, ¿a dónde quiero llegar? Es que para mí más importante que la profesión que elijan es que tengan a Dios. No hay nada más importante para mis hijas. Cuando las veo lavar, cuando las veo hablar de Dios, eso me llena de gozo a mí. Y yo sé que Dios la va a guiar a hacer lo que Dios quiere que hagan ellas, como yo hago lo que Dios quiere que haga, porque es así. Entonces, tenemos que buscar en las cosas de Dios. Y acá en Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Sí? Qué lindo, qué linda relación, ¿no? Y acá me gustaría centrarme en el tema de que hay muchos padres que abandonan a los hijos, ¿sí? Que no están, no están para educarlo. Tienen, son padres biológicos, pero de educación, de corrección, de disciplina, de castigo, no hay, ¿sí? Eh, entonces, vos que tuviste un padre, no tuviste un padre presente, como se dice hoy, ¿no? No tuviste un padre presente, acá tenés un padre, ¿sí? Acá hay un padre presente, que está en todos lados, ¿sí? Y que si lo seguís y lo obedecés, va a estar, es fiel. Fiel es el que prometió, leíamos antes, ¿sí? Seguimos. Pero si se os deja sin disciplina, o sea, si ya Dios no nos castiga por el mal que hacemos, ¿sí? Y dice, de la cual todos han sido participantes, ¿sí? Hasta Jesús fue participante de esa disciplina. Cuando oró en el Getsemaní, lo recordamos mucho en las Pascuas, este fin de largo. Cuando ora en Getsemaní, porque él no quería morir, porque estaba en la carne y no se quería. Más que no morir, era el sufrimiento que iba a pasar, ¿sí? El sufrimiento que iba a pasar, todas las torturas, ¿sí? Pablo, Pedro, leemos, tuvieron disciplina. Moisés,
Abraham. Todos fueron participantes de la disciplina de Dios. Entonces, si no estás en la disciplina, si no la aceptás, si no empezás a entender que cada vez que haces mal, Dios te va a disciplinar, te va a castigar, ¿sí? Ya en un momento Dios dice, bueno, ya está, déjalo. Pero ese déjalo es perdiste la salvación, perdiste mi presencia. No te voy a llegar, no te conozco, después no te voy a conocer, ¿sí? Entonces sos bastardo y no hijos. Es fuerte esto. Fuerte. Y acá analizando el término bastardo, era ese hijo en la antigüedad que no era parte del hijo del matrimonio, sino que o la madre o el padre tuvieron un hijo fuera del matrimonio. Y ese era un hijo bastardo. ¿Sí? Entonces, eh, ya no sos hijo. Dejá de ser hijo para Dios. ¿Sí? Ya perdés la salvación. No, ¿cómo vas a decir que perdés la salvación? Yo digo que perdés la salvación. Yo digo que perdés la salvación. Porque si conociste a Dios, conociste el Espíritu Santo y después no aceptaste disciplina, después no agarraste y dijiste, esto estoy haciendo mal, Dios me está castigando por esto, entonces yo tengo que corregirme, ¿sí? Y decir, tenés razón, Dios. Acepto que hay disciplina. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está pidiendo Dios? Eso hay que ponerlo. Entonces acá yo pongo, Dios nos deja de castigar por nuestros pecados si somos obstinados. Y eso nos llevará a condenación. Corintios 11:32, 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Entonces Dios no nos viene a castigar, no nos viene a disciplinar, no nos viene a educar, porque, porque sí, porque se deleita en castigar, se deleita en que la pasemos mal. No, te está diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por acá, te está guiando, está marcando el camino, te está haciendo el surco, el camino a la salvación. ¿Nos vamos a quejar por esa disciplina? ¿O vamos a aceptarlo y vamos a decir, gracias a Dios? Gracias a Dios porque me estás enseñando. El Dios creador. Tenés al Dios creador como padre y vas a rechazar la disciplina. Acá viene. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y sí, ¿quién no quiere a su padre el que lo crió, que estuvo, que le dio de comer, le dio casa, abrigo, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a querer a nuestro padre terrenal? ¿Sí? Y acá dice, por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿No? Entonces, Dios es el creador. Mira, acá lo puse en... ¿qué estoy haciendo? Esto es blasfemia, loco. Dios... Perdón. Me tomo muy en serio las mayúsculas. Dios es el creador de todos, y acá está bien en minúscula, los espíritus humanos. Es mejor obedecerle a Él que a nuestros padres terrenales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestros padres terrenales vamos a tener por un tiempo, como dicen. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, vamos con números. Puse el número 16:22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Sí? Bueno, acá estaban intercediendo para que Dios no aplaste a toda la congregación, ¿no? Pero a lo que voy es que dice Dios de los espíritus de toda carne, ¿no? Una característica de Dios que tiene. Entonces, la carne es polvo. El polvo, al polvo vuelve. ¿Sí? Entonces, y sí, mírenlo por ustedes mismos. Hay un cadáver, se hace polvo, va a la tierra, y la tierra lo usa de nutriente. Es así, ¿sí? Pero tenemos algo eterno, que es el espíritu. Y ahí es donde es Padre de los espíritus. ¿Sí? Es el Padre de los espíritus. ¿Sí? Si no hay espíritu, esto es nada. Es nada. ¿Sí? Hay un espíritu, un alma. Amén. Entonces dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies
la corrección del Todopoderoso. Bienaventurados, dice Job. Ya sabemos todo lo que pasó Job para escuchar esto, para decir que es feliz, está gozoso, porque Dios lo está castigando. Y yo creo que acá poco pasaron lo que pasó Job, siendo, siendo obediente a Dios, porque dice que era obediente a Dios, ¿no? En otro momento analizaremos Job. Bueno, Salmos 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges, y en tu ley lo instruyes. ¡Qué ley! ¿Sí? ¿Ven? Pero esto lo hace Dios ¿para qué? Para que tengamos la salvación. Aceptemos la corrección de Dios. Aceptemos su educación. Aceptemos la disciplina. No nos quejemos. Vamos con el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno, como hoy día era un ejemplo perfecto. Para que nuestro papá se volvían loco porque tenés que estudiar, que tenés que tener una carrera, que tenés que tener un trabajo, que cómo vas a vivir, ¿no? En eso se enfoca un padre que no es cristiano, pienso yo. Un padre cristiano, está bien que se enfoque en eso. Pero más importante para mí es que sepa la ley de Dios. Es que aprenda, ¿sí? Aprenda a depender de Dios. Aprenda a buscar su voluntad, ¿sí? Entonces yo pongo a nuestros padres a no ser perfectos, porque nadie es perfecto. Al no ser perfecto como Dios, trataban de corregirnos según su parecer. Pero Dios nos corrige para que seamos santos, ¿sí? Segunda de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Nos dio todo, ¿eh? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, Dios nos enseña, ¿sí? Nos lleva a ese camino, ¿sí? De vida, de divinidad, ¿sí? Eh, de tener esa naturaleza divina, de misericordia, bueno, ya saben, fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Y el 11 dice, es verdad, es verdad, que ninguna disciplina, esto es muy lindo, ¿eh? Al presente parece ser causa de gozo, ¿sí? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? Sí, es verdad, acá que te está diciendo, al principio no te va a gustar nada, ¿sí? Esto cuando yo era chiquito, me acuerdo, o lo veo con mis alumnos cuando los hago estudiar, y yo digo, mira, si usted el cerebro, si se ejercita, después da fruto, porque vos entendés más rápido las cosas si estudias. Ves, mirás, entendés, comprendés, más rápido, es así, que estudia. Al principio, te tenés que disciplinar al estudio, porque no querés estudiar. ¿Quién quiere estudiar? Nadie. Entonces vos hay una disciplina, igual que con el deporte, ¿sí? Con la dieta. Al principio no te gusta para nada. Entonces acá pasa lo mismo. Si vos estás batallando contra la carne acá y estás queriendo que gane el Espíritu Santo en tu ser, es disciplina eso, ¿sí? Es disciplina levantarse y me voy a orar. Es disciplina después de orar leer un poco la Biblia. Es disciplina poner alabanza a Dios y no poner música del mundo. Es disciplina, ¿sí? Entonces acá dice Santiago 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? ¿Qué es incertidumbre? No sé qué va a pasar. ¿Sí? Hipocresía no, careta, ¿no? Como que no te la, sin disfrazarla. ¿Sí? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? Entonces, cuando somos guiados por Dios, damos fruto. Por sus frutos los conocerás. ¿Sí? Entonces, como damos fruto, para dar ese fruto, primero tiene que haber disciplina. ¿Sí? Y
no es causa de gozo, sino de tristeza, ¿sí? Al principio cuesta, ¿sí? Cuesta disciplinarse, cuesta. Pero en eso sale el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Después da fruto, dice, ¿sí? Disciplinemos, no, ¿eh? Que tenemos el Padre perfecto para que nos va a disciplinar, ¿sí? Porque dice también la palabra, dice, no nos ha dado Dios ninguna prueba que no podamos sobrellevar, ¿sí? Sino que nos mostrará el camino, hay que buscarlo para que nos muestre el camino, para poder salir de esa prueba, ¿sí? Bueno, vamos con el 12:13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sí? Buscar a Dios para dejar la tristeza y tener valentía para dejar el pecado y seguir su camino. ¿Sí? Eh, entonces, en los momentos tristes hay que buscarlo a Dios. En los momentos de alegría también. ¿Sí? En los momentos tristes es lindo tener a Dios, ¿sí? Porque ahí sabemos que Él está. Él está y que ve más allá de lo que nosotros vemos. Él ve más allá. Está, tiene visión así, ¿sí? Tiene visión de todo, ve todo. Entonces, para Él nosotros, como dicen, nos estamos ahogando en un vaso de agua, para Él. Pero Él nos entiende. A pesar de que tiene esa visión, Él nos entiende por qué estamos tristes. Entonces está. Él está. Él permanece. ¿Sí? Isaías 35:3-4 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Miren que está nombrando Isaías acá, ¿sí? Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con paz. Dios mismo vendrá y os salvará. Y acá hay un pago, ¿sí? Hay un pago por obedecer a Dios. Hay un pago, hay un galardón, hay un premio. Amén. Entonces, a pesar de que somos deudores, ¿sí? Y que no podemos pedir nada, porque nos dio todo con Jesús, ¿sí? Pedid y se os dará, dice. Pero ahí tiene que haber obediencia, ¿sí? Proverbios 4:26-27. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Sí? Qué lindo consejos son estos, ¿eh? A veces vamos y leemos las galletas de la fortuna. Anda a leer proverbios. Entonces, sigamos el camino angosto. Sigamos el camino angosto. Sí, lo conocen este tema, ¿no? Vamos. Bueno, el 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para no tener conflicto con el otro. En lo que a nosotros podamos hacer para que el otro no esté enojado. Ahora, si el otro no quiere saber nada, digo, ya está. Sacudite la tierra de los pies y que Dios te bendiga. Llamame, que estoy, decime. No, no le demos perla a los cerdos, ¿sí? Salmos 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. Amén. Y eso es ser santo, ¿no? Es no hacer el mal, que para eso nos disciplina Dios, para no hacer mal, ¿sí? Y hacer el bien. Eso nos hace santo. Si vos no haces mal y haces bien, sos santo. Más complicado, más simple que eso no hay, ¿sí? Y entonces hay que buscarla, hay que tratar de estar en paz, ¿sí? La paz es Jesús. Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? Vos vas a tener paz en mucho conflicto, pero vas a tener paz. Oh, y este versículo, el 15, es hermoso también, ¿sí? Miren lo que dice. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, ¿sí? Entonces, la diferencia
y discusiones generan conflictos que pueden alejar a las personas de Dios, ¿sí? No sé, ¿cuántas personas te dijeron dejé de ir a la iglesia por esto? Porque pasó esto. Una raíz de amargura, ¿sí? ¿Cuántos vienen y te dicen, no, yo a la iglesia no voy porque son así, yo creo en Dios, pero a la iglesia no voy, ¿no? Sin dejar de congregarnos. Me recuerda ese versículo, ¿sí? Y lo otro es que tratemos de que esto no pase, que no haya conflicto, de que se hable en paz, ¿sí? Que las cosas se hablen. Nosotros estamos llamados a hablar, no somos monos que nos vamos a andar peleando, ¿sí? Hay que hablar las cosas, ¿sí? Buscar la paz. Está muy relacionado con lo de arriba, porque si no hay paz, hay conflicto. Si hay conflicto, brota esta raíz de amargura y muchos dicen, no, yo a este no lo puedo ver más. Ahí está la raíz de amargura, ¿sí? Y eso contamina al otro. Eso contamina al otro. Si vos estás mal, el otro lo ve, vos lo tratás mal, el otro se siente mal, ¿sí? Cuidémonos de esto. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay que enseñar, hay que enseñar la Biblia. Cada vez se enseña menos la Biblia. Hay que enseñar la Biblia. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bien, corazón, cuando habla de acá, corazón habla más del espíritu, del alma. ¿Sí? Eh, no me quiero detener mucho acá porque el versículo no lo toca, pero sí los que elegí lo tocan, pero más adelante lo vamos a ver, ¿sí? El tema de esto del corazón en la Biblia. Si quieren, búsquenlo igual, pero sí, yo sé que toca, cuando habla de corazón en el Antiguo Testamento, está hablando más del alma, del espíritu, ¿sí? ¿Y cómo sigue? No sea que haya algún fornicario o profano, ¿sí? Como Esaú. Le mandó al muere Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿no? Entonces, acá nos da como ejemplo a Esaú. Bueno, acá explico lo que es fornicario, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y acá dice, la iglesia que recibía esta carta sufría este pecado, porque después vamos al 13:4 y dice, honroso, en hebreos mismo, ¿sí? Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Entonces, las relaciones sexuales en el matrimonio, Dios las acepta. Ahora, fuera del matrimonio, el pecado. ¿Pide mucho a Dios? Sí, también da mucho. Bien, y dice, profano no tener respeto a las promesas de Dios. Y acá es usado como ejemplo Esaú, ¿sí? Porque no tuvo respeto. Vamos a leerlo. Génesis 25:31 al 34 dice, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. O sea, ¿viste cómo tenés hambre? Porque venía de cazar, venía, no sé, a ver, venía a hacer deporte, venía de nadar, yo hago natación, no sé. Te estás muriendo de hambre. Me voy a morir, decía, tiene una hambre que sentía que se moría del hambre que tenía Esaú, ¿no? No bancó el ayuno. He aquí yo me voy a morir, dice. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Miren cómo desprecia la primogenitura. Estaba hablando de estas personas eran hijos de eh, Isaac, si no estoy equivocado, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y Esaú, ¿no? Eh, y miren cómo la desprecia, ¿no? Teniendo en cuenta la sí, porque yo estoy seguro que Isaac les contó, les habló y les dijo de lo que le prometió Dios a Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Sí? ¿Qué le prometió a Abraham? ¿Qué le prometió a Isaac? ¿Sí? La descendencia. ¿Sí? Tu descendencia será como las estrellas en los cielos. ¿Y acá qué dijo? Ya me estoy muriendo de hambre. Dame el guiso. Dame el guiso que tengo hambre.
¿Y para qué quiero la primogenitura? Dijo, ¿no? Del hambre que tenía. Ojo cuando tenemos hambre, ¿eh? Ojo, ojo cuando tenemos hambre lo que hacemos, ¿sí? Fue profano. No le importó las cosas de Dios. La promesa de Dios no le importó. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura, ¿sí? Entonces Jacob dio a Esaú pan y de guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, ¿sí? Creo que la leímos en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Leímos a Esaú que no recibió la bendición de Isaac, ¿sí? El que recibió la bendición fue Jacob. Por esto, ¿sí? Por esto. Cuidado cuando tenemos hambre, ¿eh? Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, sigue hablando de Esaú, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, ¿sí? Con los actos se echó la primogenitura de Abraham, Esaú, ¿sí? Y acá en Génesis 27:38 dice, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, hablando de la bendición que ya le había dado a Jacob. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, ¿sí? Aunque la procuró, se lo pidió con lágrimas, bendecime, ¿sí? Fuerte, tengamos cuidado lo que decimos, tengamos cuidado lo que decimos, ¿sí? A pesar de tener hambre, y dámosles ahí cuando tengamos hambre, Dios ayúdame a no pecar, porque tengo hambre. Bueno, vamos. Vamos con. Acá puse 18, 19, 20 y 21. A ver qué dice. ¿Por qué tanto? Ah. Esto es. Bueno, acá quiero hacer una aclaración, porque acá es una comparación de vuelta el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Y el antiguo pacto, bueno, comienza con Abraham, ¿no? Pero también compara el antiguo pacto que se hace, que ahí viene, en esta parte, que es en el monte Sinaí, ahí aparece lo que es la ley de Dios, ¿no? Se le da los 10 mandamientos a Moisés. Y empieza, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, está hablando del monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, a la voz, ¿sí? Rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Sí? Y bueno, acá yo digo, aquí se relata cuando Dios desciende al monte Sinaí y da sus leyes al pueblo, ¿no? Recuerden que hay una comparación. Acá empezamos con el Antiguo Testamento, acá hay un punto y coma, y a ver acá, sino que a dónde nos acercamos. A nosotros como iglesia, a nosotros que somos cristianos, que creemos en Jesús, ¿no? Entonces, vamos a leer el Génesis 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? O sea, del 19 vamos al 12, 20. ¿Está bien? Señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Asaeteado es dardo, ¿sí? Por eso dice dardo acá. Con dardo, asaeteado, dardo, flecha, ¿sí? Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toques mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
todo el monte, ahora leyendo trato de imaginarme eso. Sé que hay películas, ¿no? Pero trato de imaginarme estar en el lugar del pueblo y ver esto. Es que no vas a tener miedo. Me temblarían las patitas. Bueno, 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y acá vamos a pasar al 20, 18, 19, 20 y 21. ¿Sí? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Y qué dice acá? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿No? Entonces, ¿para qué hizo toda esa presentación? Digo, ¿para qué bajó al monte? Para que el pueblo vea y tenga miedo de pecar. Para que se alejen de la costumbre pagana y egipcia que tenían. Que la dejen. Que entiendan que Él era el Dios. Ya lo tenían que entender cuando se abrió el mar, cuando desechó a todos los dioses egipcios, ya tenían que entender, pero Dios dijo, bueno, voy a bajar y que lo entiendan y que obedezcan la ley que les voy a mandar. Pero ya apenas subió, pasaron los días, pensó que Moisés murió, pensaron que Moisés murió y se hicieron un becerro de oro. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Y ahí es cuando Moisés tiene miedo. ¿Sí? Yo voy poniendo los versículos que me van poniendo acá, pues acá me dicen que Moisés tiene miedo. Estoy espantado y temblando, ¿sí? Y dice acá, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. ¿Sí? El temor de Moisés vino cuando, cuando vio la ira de Dios contra el pueblo, porque estaban adorando a un becerro. Qué increíble Moisés, ¿no? Increíble Moisés, sí. Pero bueno, hay que hablar a Dios, no a Moisés, porque Moisés no tiene tumba. Peleó el ángel Gabriel, si no me equivoco, contra Satanás, para que no esté la tumba de Moisés. Bueno, ¿y a dónde nos acercamos? Nosotros no nos acercamos al monte Sinaí. Nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿sí? Y sigue, sigue la descripción, pero como vi que tenía que describir tantas cosas, fui versículo por versículo, ¿sí? Hasta el 24 sigue la descripción a lo que nosotros nos hemos acercado, ¿sí? Porque el pueblo judío del Antiguo Testamento se acercó al monte Sinaí y estaba muerto de miedo. Y con razón tenía miedo. Yo también hubiese tenido miedo. Entonces, ¿a qué nos acercamos nosotros cuando recibimos a Jesús? Ahí viene el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, Dios está en el cielo, en el monte Sión de la Jerusalén celestial. Entonces, 132, 13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. El 132, 14, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Sí? Apocalipsis 21, 2. Ya me cansé de repetir este. ¿Sí? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Sí? Esa es la Jerusalén celestial. Dios está vivo y lo acompañan muchos ángeles. ¿Sí? Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos,
y su número era millones de millones. Después vemos en Jeremías 10:10, dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Sí? Vamos entendiendo a lo que nos acercamos nosotros, ¿sí? No nos acercamos al monte Sinaí, al monte de Sión. Nos acercamos a la ciudad que está en los cielos. ¿Sí? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí? Entonces yo acá pongo, la iglesia son las personas escogidas por Dios que entran al cielo. ¿Sí? Y los primogénitos, los vemos en la galería de la fe, a los primogénitos, a los primeros que están inscritos en los cielos. ¿Sí? A esa congregación. Cuando habla de Enoch, cuando habla de Abel, perdón, Abel, Enoch, ¿sí? La galería de la fe que leímos en el anterior, ¿sí? Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, ¿sí? No te pongas contento porque sacás demonios, ¿sí? Sino ponete contento porque tu nombre, porque vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿sí? Amén. Dios es el juez de todos, ¿sí? Es el juez de todos, es lo que dice acá. Dios, el juez de todos. Salmo 56. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Sí, ¿sí? Selah. Dios nos perfecciona con su guía. Eso es lo que ve a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y quién los hace perfectos? Dios. Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de vuelta de la galería de la fe. ¿Bien? ¿Vamos bien? A Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Bueno, el mediador del nuevo pacto es Jesús. ¿Sí? Eh, me cuesta, me cuestan los católicos, ¿sí? Son difíciles. Bueno, ya ellos que se arreglen con Dios, ¿no? Pero ponen a muchos mediadores, al Papa, María. ¿A quién más tienen de mediador entre Dios y los hombres? Pero vos vas y lees 1 Timoteo 2:5-6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Y acá pongo otra aclaración, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿quién murió por vos? ¿María? ¿El Papa? ¿Quién murió por vos? El que murió fue Jesús. Entonces, el único que va a mediar entre vos y Dios. Amén. El sumo sacerdote. Ya lo venimos hablando. Entonces, habla mejor que la sangre de Abel, ¿no? Y acá yo aclaro que Abel es el primer hombre en morir asesinado, ¿sí? No sé si es el primer hombre en morir, pero sí el primer hombre en morir asesinado por su hermano, Caín. Dice Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿no? Clama, ¿sí? Clama. ¿Qué es clama? Permiso, voy a tomar un momento porque acá... Pedir, exigir o quejarse con vehemencia, urgencia o dolor. ¿Sí? Entonces, estaba clamando, eh, estaba clamando la sangre de Abel, ¿no? Estaba pidiéndole, me mataron, ¿no? Estaba quejando, ¿no? Y así clama, dice que así como clama, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿sí? La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, ¿sí? Porque si hijo, perdónalo porque no saben lo que hacen, ¿sí? Eso lo sigue haciendo. Y somos perdonados porque está Jesús como mediador, ¿sí? Amén. Bien. Eh, 12:25. Entonces sí, Dios parece que escucha la sangre, ¿sí? Eh, Hay algo espiritual con la sangre. A mí la sangre me da asco, pero hay algo espiritual, ¿no? Porque si ustedes ven los que practican todo el ocultismo, todas esas cosas, siguen haciendo sacrificio. Porque no tienen al mejor sacrificio que Jesús.
¿sí? Pero hay algo espiritual con la sangre. Preciosa sangre. 12:25. Mirá que no desechéis al que habla, ¿sí? Mirad que no desechéis al que habla. Mirá, presta atención. No desechéis lo que dice Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que... Sí, perdón. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Entonces que hubo una amonestación de Dios al pueblo en la tierra. Porque el pueblo judío le pidió a Moisés que vaya y hable el nombre de Dios, porque no podían escucharlo. No soportaban la voz de Dios. ¿Sí? Hay que hacer la voluntad de Dios. Somos más que deudores al sacrificio de Jesús. Y Él va a rendir cuentas con todos. ¿Sí? Deuteronomio 4:36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. 18:19. Deuteronomio también, ¿sí? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Sí? Acá estaba hablando de los profetas igual, ¿no? Pero hay que escuchar la voz de Dios. No deseché, ¿sí? Hay que estar atento. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, ¿sí? Como en el monte Sinaí, vamos la motito. Como en el monte Sinaí, será la conmoción y el temblor de todo cuando llegue nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos, acá está nombrando a Ageo, ¿sí? Ageo 2:5-7 dice, el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado, Jesús, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces acá está hablando de la segunda venida. ¿Ven? Eh, vamos con el 27. Profecía, linda profecía de Jehová. 12:27. Y esta frase, aún una vez, sigue con este versículo, ¿sí? Sigue analizando este versículo. Aún una vez. Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Sí? Todo lo que vemos acá es movible, se destruye, se pierde. ¿Sí? Eh, entonces, cuando venga Jesús, todo el mundo, todo esto va a desaparecer. Y vendrá el reino de Dios, que no se puede mover o quitar, es inmovible, no se puede mover. ¿Sí? No va a desaparecer, es eterno. Primera de Pedro 3:10, 3:10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Bien, entonces todo esto tengan en cuenta que va a desaparecer. ¿Sí? Y el reino de Dios que no se va a mover. ¿Sí? ¿Cuántos reinos mueven? ¿Cuántos reinos caen? ¿Sí? Pero el reino de Dios no lo mueve nadie. 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Entonces,
Yo estoy siendo parte de un reino de justicia, un reino perfecto. Me hizo parte Jesús con su sacrificio, ¿sí? Eh, entonces somos deudores. Si sintamos, hay que sentir ese peso de la deuda que tenemos y hacer lo que podemos hacer, ¿sí? Siendo parte de un reino justo y de paz, debemos dar lo mejor de nosotros para servir a Dios. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sí? Si leen Daniel 2, es una de las profecías que más me gusta a mí porque muestra todos los reinos de la tierra. Eh, cabeza de oro, ¿vieron? ¿Sí? Si lo leen. Y al final, este es el final, lo que estoy leyendo del sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel se lo explicó. eh, Explica que va a poner su reino, Dios, ¿sí? No será jamás destruido, dice, ¿sí? Ni será el reino dejado a otro pueblo, que estoy diciendo ahora. Permanecerá para siempre. Y 1 Pedro 1:17 dice, y sin buscar por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces todo el tiempo que nosotros estamos viviendo, todas las cosas que hacemos, pensémosla, seamos conscientes, ¿sí? ¿Por qué? Y acá dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y sí, lo estamos viendo, va a consumir todo por fuego, ¿sí? Dice, esto se cumple cuando Dios crea el lago de fuego, ¿sí? Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, ¿sí? Hay misericordia, hay amor, ¿sí? Pero también hay disciplina, hay castigo, ¿sí? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda, ¿por qué? Porque el cuerpo murió, polvo, al polvo va, como dije hoy. Acá la muerte segunda, ¿de qué es? Del alma, del espíritu, ¿sí? Amén. Bueno, Dios los bendiga mucho. Espero se haya entendido este capítulo. Más adelante lo voy a subir a YouTube y en Facebook también estamos, ¿sí? Por si lo quieren leer por Facebook.